Muy bien, bendiciones para todos. Me alegra poderles saludar, bendecirles sus vidas por este tiempo tan maravilloso, por esa expectativa que usted mantiene en su espíritu, en su corazón, para recibir cada día una palabra refrescante, una palabra que le bendiga, que le santifique, también que le confronte y que le consuele, que le ayude desde todo punto de vista en su vida. Quiero que hagamos dos lecturas bíblicas, por favor. Eh, y las lecturas, la primera está en en el libro de Proverbios, Proverbios capítulo 3 y Romanos capítulo 11. Proverbios capítulo 3 y Romanos capítulo 11. Giovanni Chalá, si es tan amable. Proverbios 3 9 y 10 y Romanos 11 versículo 16. Amén. Hacemos estas dos Buenos días para lecturas y todos. unos días. Bueno, Proverbios Ro- 3. Romanos, 9 y ¿qué dijo, 10. pastor? Romanos 11 verso 16, Sandra. Gracias. Bueno, bien pueda, Giovanni. Bueno, demos la palabra en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Honra al Señor con tus riquezas y con todo lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes cuando te corrige. Amén. Muy bien. Y Romanos 11 16, por favor. Voy. Espérame, Romanos 11:16. Dice, y dado que Abraham y los otros patriarcas fueron santos, sus descendientes también serán santos. Del mismo modo que toda la masa del pan es santa, porque la porción que se da como ofrenda es santa. Pues si las raíces del árbol son santas, las ramas también lo serán. Muy Amén. bien, exacto. Gracias, Giovanni, muy amable. Amén, pastor. El tema que vamos a tratar hoy tiene que ver con las primicias. Las primicias. Primicias que se le dan a Dios. Quiero pues pedirle favor a usted, Sandra Rodríguez, si es tan amable, hace una oración para que Dios nos bendiga en este tiempo, que nos dé su sabiduría, nos dé todo lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Así que, Sandrita, bien puede activar su micrófono y hace una oración. Está bien, pastor. Ay, no, espérenme. Ahí Me está bien, sale no, aquí. ahí Mira está que bien. tengo dificultades. Sí, vamos a ver. Va, Activa su micrófono, por favor. va. Ahí. Si le volví a desactivar el micrófono, mi Sandrita. Ahí ya está activado. Ok. Dios Padre que estás en gloria en esta mañana, Señor, venimos delante de ti, reconociendo, Señor, que solo tú eres Dios. Venimos, Padre amado, creyendo, Señor, que tú eres nuestro amparo, Señor, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio, Señor, en las tribulaciones, Padre amado. Señor, gracias, Padre, porque tu gran amor y tu gran misericordia, Señor, está con nosotros cada día, Señor. En esta mañana, Señor, venimos presentando delante de ti, oh Dios, con corazones sinceros, Señor amado, delante de ti, Padre. Tu palabra dice, Señor amado, que un corazón contrito y humillado no lo desprecias tú, Señor. Y así venimos presentándonos ahora, Señor, en esta mañana, papá. Presento, Señor amado, el tema que nuestro pastor Edgar, Señor, trae, Padre eterno. Usa su boca, Señor, usa, Señor amado, su sabiduría, Padre, todo lo que tú has puesto en él, Señor amado. Quiero darte las gracias, papá, porque tú usas, Señor, y tú levantas a este varón, Señor amado, con poder y autoridad, Señor. Te presento, Señor,
ese tema, Señor amado, sobre las primicias, Padre eterno, que podamos aprender, Señor, que podamos, Señor, atesorar todo lo que tú has puesto, Señor amado, en el conocimiento de tu siervo, Señor, para que nosotros podamos, Señor, tomar, para eterno, esa palabra, Señor, y ponerla en práctica, Dios amado. Señor, te presento cada uno, Señor, de las necesidades, Padre eterno, que tenemos en este grupo, Señor. Cada una de las personas, papá. Te presento, Señor amado, a cada uno de los miembros que estamos conectados, Señor, y los que no están, Señor amado. Apresura, Señor, sus deseos, Señor, sus instintos, Señor amado, para que ellos puedan conectarse pronto, Padre eterno, y recibir de tu palabra, mi Dios. En esta mañana, Señor, creemos fielmente que tú estás con nosotros, Padre, y que cada uno, Señor, de nuestras necesidades, Padre eterno, tú tienes control de ellas, Señor. Tu palabra dice, Señor, que todo, Señor, tú lo conoces, Padre eterno, lo que está dentro y fuera, Señor, de cada uno de nosotros, Padre eterno. Señor, nos presentamos delante de ti, Señor, y te pedimos, Padre eterno, que seas tú, Señor, guiándonos, mi Dios, a tomar, Señor, las mejores decisiones, Padre eterno, que seas tú, Señor, guiándonos, Padre eterno, a poder creer fielmente, Señor, en tu poder, Señor, en tus misericordias que son nuevas cada mañana, Señor. Presentamos las necesidades de cada uno, Señor, de los que estamos aquí, Padre eterno. Te presento, Señor, la familia de Joe, Señor amado. Te presento, Señor amado, su necesidad, su dolor, Padre eterno. Ayúdalo, Señor amado, a poder reencontrar, Señor, con su Hijo, Padre eterno, en la condición, Padre eterno, que sea, Padre, pero que seas tú, Señor, dándoles, mi Dios amado, esa respuesta, esa paz, esa tranquilidad, Señor, que ellos puedan saber ya, Señor, dónde está su Hijo, Padre. Señor, y así por la necesidad de la otra hermana que pidió, Señor, oración sobre su familiar que tiene cáncer, Padre eterno. Sabemos, mi Dios, de que son muchos, Señor, son miles las personas que están, Padre eterno, padeciendo, Señor, de esta enfermedad, Padre eterno. Pero yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que seas propicio, Señor, a la necesidad de cada una de estas personas que están cruzando por esa enfermedad, Padre eterno, y que nos libres cada día, Señor, a nosotros, Padre eterno, nos dé salud, Señor, porque es ilegal, Señor amado, que nosotros, tu pueblo, Señor, estemos enfermos, pues tu palabra nos dice que por tu llaga nosotros somos sanados, Padre eterno. Señor, ayúdanos a creer, Señor, y a poner en práctica tu palabra, Señor. No solamente a leerla, Señor, sino que a creer, a aferrarnos a tu palabra, Señor, y a poner en práctica cada una de tus promesas, Señor. En el nombre, que sobre todo nombre, Padre Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Amén, amén, Sandrita. Muchas gracias por su oración. Dios bendiga su vida abundantemente. Bien, amados, las primicias. Las primicias es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Quiero que anoten lo siguiente, y es que estas primicias, cuando Dios las estableció, al principio era únicamente 3 días, pero con el tiempo se amplió y se celebraba durante 7 días. 7 días duraban las primicias. ¿M? Y las primicias es lo primero, ¿sí? Las primicias es lo primero. Cuando se celebraban estas fiestas de las primicias, las personas traían frutos de sus cosechas. Traían también terneritos, traían ovejas, todo lo que fuera lo primero que diera cría en cuanto a seres vivos, en cuanto a vegetales también de lo mejor. Así de que esta fiesta, durante esos 7 días, las personas se alegraban mucho porque podían dar gracias por lo recibido y daban una parte de, de lo que Dios les había permitido, bien sea cosechar o criar. Y alababan a Dios con toda su alma, con todo su espíritu, con todas sus fuerzas. En el libro de Levítico, Joan, échala por favor, capítulo 23, versículos 9 y 10. Vamos a ver cómo eran estas celebraciones, unas celebraciones muy particulares. El pueblo de Israel hasta el día de hoy tiene más de 60 fiestas
en el año y todas son de carácter espiritual, todas, ¿sí? Así de que en en esta enseñanza vamos a poder ver todos esos detalles de lo que Dios le mandaba hacer al pueblo de Israel. Giovanni, bien pueda. Qué pena, mi paz. ¿Me repite Levítico cuál pasa? Capítulo 23, versos Ok, 9 y 10. ok. Entonces el Señor le dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando entres a la tierra que te doy y recojas la primera cosecha, lleva al sacerdote el primer manojo de tu primera cosecha de grano. Amén. Entonces, ese manojo o esa gavilla era de lo primero que saliera, de lo primero que la tierra produjera, era para llevarlo al templo y entregárselo al sacerdote. Con eso era que el sacerdote sustentaba su vida, porque las primicias Dios las delegó para esa tribu que no ejercían otra función más que el servicio en el templo. También en Éxodo capítulo 23, Giovanni, el verso 19, para que podamos ver que no solo en una parte o en un tiempo, sino que en otro tiempo se hacía prácticamente lo mismo. ¿Qué dice ahí, por favor? Cuando recojas tus cosechas, lleva a la casa del Señor tu Dios lo mejor de la primera cosecha. No cocines a un cabrito en la leche de su madre. Ujú. Miren las instrucciones tan especiales que daba Dios. Eran muy precisas, ¿sí? O sea, los detalles siempre los colocaba el Señor. Así fuera lo más extremo o lo más mínimo. Dios siempre ha sido muy cuidadoso y de nosotros depende, como decía Sandra en su oración, que no solamente nos llenemos de un conocimiento, sino que el conocimiento nos lleve a una práctica. Ahí está la eficacia del Evangelio, que nosotros leemos la palabra y la practicamos, para que no se cumpla lo que dice la palabra, que no seamos solamente oidores, sino hacedores de la palabra. El mundo está esperando eso, que nosotros seamos, no solamente que hablemos de Dios, sino que mostremos a Dios en nuestros actos, en nuestras palabras, que sea una constante, no algo de un jalón, no algo de un momento, sino que sea una constante. La vida nuestra no debiera ser esforzada o forzada como a simular algo. Nosotros no vivimos la vida cristiana, nosotros vivimos en Cristo. Quiero que tenga presente eso, por favor. La vida cristiana son normas, la vida cristiana son también como sacrificios humanos, son apariencias humanas, pero la vida en Cristo es natural. Uno no se fuerza, no forza cosas, uno no obliga cosas, uno no aparenta cosas, sino que vive al natural, porque vive en Cristo Jesús. Mientras que la vida cristiana, las normas, siempre tiene que estar pendiente de qué está haciendo o qué ha dejado de hacer. Pero si uno vive en Cristo, como hacía el apóstol Pablo, él dijo, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y es lo que cada uno de nosotros debemos procurar todos los días, Señor, que si hoy voy a cualquier lugar, esté ahí, representándote a ti de la mejor manera, sin apariencias. Esta fiesta el Señor la estableció para que el pueblo, en medio de todo lo que hacían, pudieran establecer prioridades. Por eso cuando leímos Proverbios 3:9 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y la promesa que acompaña este mandato es, y serán llenos tus lagares, ¿sí? Serán llenos tus lagares y rebosará el mosto.
O sea, habrá abundancia. Muchas veces nosotros decimos primero Dios, pero casi todos le ofrecemos es tiempo a Dios y no le ofrecemos recursos a Dios. Y el tiempo también es de Dios. No está malo, no es malo que le ofrezcamos a Dios el tiempo, pero también el recurso, porque el recurso lo estableció Dios. Quiero que Giovanni, por favor, también lea Ezequiel capítulo 44. Aquí es donde a usted se le va a revelar una bendición poderosa cuando usted empiece a practicar esto que dice acá. Ezequiel 44, verso 30. Si alguien puede transcribirlo en los chats, bien sea aquí en Zoom o allá en Facebook, por favor háganlo. Ezequiel 44, 30, Giovanni. Usted lo lee en su versión, yo lo leo acá también en la versión Reina Valera 1960 para que haya claridad en todos los que estamos leyendo. Esto es una promesa poderosa. Léalo, por favor. Los primeros frutos maduros y todas las ofrendas presentadas al Señor pertenecen a los sacerdotes. También se entregarán a los sacerdotes las primeras muestras de cada cosecha de grano y lo primero de harina, para que el Señor bendiga los hogares de ustedes. Amén. ¿Qué piensa de eso, Giovanni? Antes de yo leer acá, ¿qué piensa usted que dice, es como un trueque, ¿no? Si usted le da al sacerdote, yo le bendigo su casa. Oiga, ¿qué piensa, por favor? Pues, pastor, lo que yo veo acá es que de todo lo que nosotros tenemos, hacemos, sea lo mínimo, sea lo poco, debemos ser conscientes que Dios todo nos lo está entregando. Y pues es nuestra responsabilidad asimismo, pues bendecir, como lo dice acá la palabra, al sacerdote. Como usted lo explicaba, en un tiempo se le entregaba todo al sacerdote porque él era encargado de eso. En estos tiempos, pues es lo mismo con, digamos, con los pastores, con los apóstoles. Debemos bendecirlos porque por medio de ustedes Dios se manifiesta y nos enseña a ser más prudentes y más educados, lo digo yo sin palabra, para bendecir y agradar a Dios. Porque a veces uno recibe y se le olvida quién da la provisión, entonces sigue uno el camino como de chorro, le digo yo, como si nada hubiera pasado. Dios le da a uno y uno, ah, bueno, listo, ya me dio lo que necesitaba, y chaolín. Ay, muchas gracias y después nos vemos cuando te necesite, te vuelvo a buscar. Y ahí es donde estamos fallando, porque Dios siempre nos da, pero entonces muy raras veces cuando uno recibe, muy raras veces uno da de eso que ha recibido a la iglesia o al pastor o agradecerle a Dios como tal. Muy bien, gracias, Giovanni, por su interpretación. Sí, Mire señor. cómo Pastor, una dice, consulta. bien pueda, Sandrita. Perdone. Eh, sobre este versículo que acabamos de leer, dice las primicias de todos los primeros frutos y de todo. Y toda ofrenda de todo lo que se presente, de todas vuestras ofrendas serán de los sacerdotes. Estamos hablando hoy en día de los pastores, ¿verdad? Ok. Eh, Asimismo daréis al sacerdote las primicias de toda vuestra masa para que se repose la bendición en vuestras casas. Ok. Amén. Hoy en día, hoy en, ay Señor, hoy en, hoy en día, pastor, hoy en día lo que se hace es entregar las primicias a la iglesia. ¿Estamos correctos en eso o es de entregarlas al pastor? Exacto, las primicias es algo que Dios le concedió a los pastores, en este caso, a los apóstoles, todo el que esté al frente de una iglesia. O Ajá. sea, no es Sí, para porque la nosotros, iglesia, es para el sacerdote y su familia, correcto. por ejemplo, en la iglesia se hace, pastor, en la iglesia se hace la fiesta de primicia, donde cada quien lleva sus primicias y después las reparten al pueblo. Sí, no, no porque No es así. ahí dice bien claro, dice para que repose la bendición en vuestras casas, ¿sí? Y cuando uno Ajá, sí. observa otros pasajes, como Números capítulo 18 también habla acerca de, fue lo único que Dios le permitió al sacerdote que fuera de él. Por eso se hace una vez al mes. Ah, número 18. Sí, Ok, también, déjame ahí buscar. van a encontrar.
Deuteronomio 14 también van a encontrar cómo el Señor ordena, ¿sí? Que sea de los sacerdotes, pero claro, esto en la práctica no se está haciendo. Como usted dice, en la mayoría de lugares es para la iglesia, ¿sí? Pero aquí estamos leyendo, claro, aquí estamos leyendo. Alguien Sí, pastor, decía, uno no es gracias. responsable de lo que lee, sino de lo poco que entiende. Bueno, muy bien. Entonces, ahí está ya la lectura de la versión 1960 también, en donde son, digamos, las formas como Dios bendice a su pueblo, ¿sí? Como Dios bendice a su pueblo. Cuando habla de diezmos, el diezmo también es una semilla multiplicadora, todo, sea una ofrenda, un diezmo, una primicia, una siembra, todo lo que se haga son semillas multiplicadoras. Si uno lo hace como Dios lo manda, la bendición está ahí también. Entonces, miremos que acá, y cuando uno no enseña de esto, cuando uno le oculta al pueblo, pues lo está privando de unas bendiciones. Porque aquí lo dice bien claro, para que repose la bendición en vuestras casas. O sea, nosotros estamos sustituyendo con oraciones cosas que debemos de hacer, con ofrendas, con primicias, con recursos. Para que nosotros estamos buscando el lado más fácil, pero es el lado que menos nos bendice. Por eso hay personas que dicen, pero yo oro y oro y oro y vuelvo a orar y sigo orando y no pasa nada. Es que no se trata de orar, se trata de obedecer estos mandatos. Como les decía el día de ayer, si nosotros obedeciéramos más, nuestras oraciones serían mucho más efectivas y no tan largas, no tan extensas. Es que uno quiere como torcerle el brazo a Dios orando, obligándolo a Él a que le dé cosas. Y no es así. O sea, Dios no trabaja de esa manera. Dios trabaja con principios, con principios. Y un principio es una orden, es un decreto, es un estatuto, es algo que Dios da y sí o sí se trabaja de esa manera. Dios no opera de otra. Entonces, ahí está. Las primicias es para que a nosotros nos vaya bien en nuestras casas, ¿sí? Empiece todo a mejorar, a cambiar, que usted viva un estilo de vida digno, como un hijo de Dios, como una hija de Dios, con una familia. Usted no debiera estar solo, usted no debiera estar sola. Sus hijos no debieran de írsele y abandonarlos, ¿sí? Usted no debiera ser enemigo de su yerno, de su nuera. Usted debiera tener el amor de sus nietos y así sucesivamente. O sea, como dice la palabra, en el Salmo 128 está la bendición de la familia. Dice que el hombre que teme a Dios, su esposa será como una vid a los lados de su mesa y sus hijos serán como plantas de olivo. ¿Imagina usted eso? Y dice que verá a sus nietos. Entonces, la bendición de Dios reposa donde se practica la palabra. No es mucha oración, es práctica. No sé si esto de pronto le está afectando a alguien que dice, ah, entonces yo dejo de orar. No. Hay que orar, pero hay que actuar. Por eso ahora se le colocó una C más a la palabra oración. ¿Cómo quedaría con otra C, Sandrita, leyéndolo así? ¿Cómo quedaría esa frase? ¿Cómo se diría? Una oración con otra C. Oración con otra C. ¿Sí? Ora, oración. No, me voló la cabeza. Oración, Ay, ahora, ¿Cómo? oración. oración, no. Es, O sea, No una le hallo, oración con pastor. acción. Oración es con C, no con S. Oración. No, no, no No, sé con qué. doble C. con Con doble doble C C. quería Ah, oración. O sea, oración, oración, oración. oración quedaría, pastor. Exacto, oración. Sí, oración. Así es que debemos de orar, orar y actuar, orar y obedecer. Es que honestamente hay personas que tienen cómo hacerlo, pero no lo hacen, prefieren orar. Y si usted lo hace, amado, mire, reduzca su tiempo de oración y sea con más calidad, sea con más calidad.
pero definitivamente en esto estamos muy cortos, muy cortos. Y como dice Sandrita, y nos lo colocó de ejemplo, la mayoría de lugares la primicia es para todo el pueblo. ¿Y aquí qué dice? Aquí qué dice la palabra, que es para el sacerdote, ¿sí? O sea, qué privilegio poder uno decir, yo le voy a dar de pronto, no sé, un mercado al sacerdote, entonces le está asegurando alimento en su casa. Ah, yo le voy a colocar una ofrenda, una consignación. Esa es mi primicia, es para que él también cubra sus necesidades, porque todos trabajamos. Este es nuestro trabajo. Este es el trabajo de nosotros los pastores. Por eso muchas veces hemos tenido que recurrir a otras fuentes de ingreso. ¿Por qué? Porque el pueblo definitivamente no quiere obedecer, no quiere obedecer. Entonces prefieren orar que dar, porque la oración pues solo cuesta tiempo y unas palabras, pero no más. De ahí no se pasa. Continuemos, por favor. En Deuteronomio, Giovanni, capítulo 28. Esta ya va a ser una oración, una lectura un poquito más extensa del versículo 2 al 6. Si es tan amable. Y muchos conocemos esta palabra. Deuteronomio 28, del 2 al 6, por favor. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Tus ciudades y tus campos serán benditos. Tus hijos y tus cosechas serán benditos. Las crías de tus rebaños y manadas serán benditas. Tus canastas de fruta y tus paneras serán benditas. Vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito. Amén. Wow, qué bendición, ¿no? Amén, sí, Señor. Qué bendición. En todo lugar, todo lo que haga, tremendo. Es que en la obediencia a todo esto que dice el Señor, el pueblo es prosperado. Nosotros los hijos de Dios debiéramos ser los dueños de los restaurantes, los dueños de los almacenes, los dueños de las empresas, los dueños de los concesionarios. El pueblo de Dios debiera ser los dueños de esas fincas ganaderas, de esas fincas cafeteras, de esos grandes cultivos. El pueblo de Dios, Dios dijo, serán cabeza y no serán cola. Estarán arriba y no estarán abajo. Estarán al frente y no atrás. O sea, el Señor tiene promesa para nosotros, el pueblo de Dios, de abundancia, pero a nosotros nos ha dado miedo porque nos han enseñado es a estar ahí solamente que nos falte el centavo para el peso. Bien pueda, Sandrita. En vez de ser empleados, es ser dueños. Los dueños, Sí, nosotros los los dueños, dueños. sí, exactamente. Yo iba a citar esa palabra que acaba de mencionar. Dice que seremos cabeza y no cola, que nosotros prestaremos a las naciones y no quitaremos Exacto, prestado. exacto. Sí. Sí, ¿y por qué no se está cumpliendo en el pueblo de Dios? Por la desobediencia. No por No, falta de oración, no no es por falta eso, de fe, es por falta porque como nos enseñaba usted en la semana antepasada, que Dios es un Dios de orden, que Dios amén. no se va a mover, no va a empezar por los pies cuando tiene que iniciar por la cabeza. Perfecto. Sí, Eso, muy bien. Gracias por esos aportes. Entonces, necesitamos nosotros cumplir esa palabra. Y créame que su vida va a ser más hermosa. Usted no se va a esforzar tanto. Usted nunca pierde con Dios cuando le obedece. El problema es que cuestionamos, porque a veces creemos que el pastor no hace sino solamente esto. No, amado. Detrás de esto, nosotros, por ejemplo, ahorita terminamos acá y nos alistamos para ir al ayuno. ¿Sí? Nuestra vida es muy constante. Nosotros es difícil que durmamos toda una noche como duermen muchos de largo, como acabo de decir Giovanni, de chorro. ¿Sí? No. Nosotros todo el tiempo el Señor nos despierta a orar por algo, por alguien, y ahí estamos, porque somos 24/7. ¿Sí? También tenemos nuestro receso, nuestros tiempos de descanso, como nos aconteció la semana anterior, que fue una semana extraordinaria con mi esposita. ¿Por qué?
porque una familia de la iglesia tuvo a bien hacerlo, hacernos pasar unos días maravillosos. ¿Sí se da cuenta? Aparte de que íbamos con un propósito espiritual. Entonces, si esto lo hicieran todas las familias, ¿cómo sería? Por eso en el libro de Hebreos dice que para que las oraciones de los pastores sean con alegría y no con tristeza. Claro, nosotros debiéramos orar con mucha paz, con mucha tranquilidad, pero a veces nuestras oraciones es Señor, toca al pueblo, para que el pueblo de, para no bregar con los arriendos, para no bregar con los servicios, que si vamos a hacer un cambio de algo haya lo suficiente, pero no, esos son estrategias del enemigo. No sea que usted sea una buena persona orando, pero un mal diezmador. Entonces, ¿de qué sirve eso? ¿De qué sirve eso si no está siendo compatible? Eso es como usted tener una familia y no hacerle mercado. ¿Usted cree que se aguantan? No. Como tener hijos y no matricularlos a un colegio para que aprendan. No llevar a los hijos a una universidad. Es muy similar. A una iglesia hay que verla como una casa, con obligaciones igual, igual que una casa. Si usted paga arriendo, en la iglesia también. Si usted paga servicios, en la iglesia también. Si usted paga impuestos, en la iglesia también. Todo es muy similar. Dice la palabra que cuando nosotros damos primicias, es como quien siembra un árbol. Es como sembrar un árbol. Por eso en Romanos 11:16, cuando leímos acerca de Abraham, dice el versículo, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿Sí? Entonces notemos, Dios cuando le pidió a Abraham a su hijo, ¿qué le estaba pidiendo? La primicia, el primogénito. Porque Dios mismo lo estableció, dijo, todos los primogénitos son míos. Todos los primogénitos son míos. ¿Cuándo fue que el pueblo de Israel salió de Egipto? Cuando Dios hirió a los primogénitos del faraón, de sus líderes, de sus generales, aún de los esclavos, de todos los primogénitos que había en Egipto. El Señor los hirió. Y ahí fue cuando el pueblo de Israel pudo ser libre, porque Faraón sintió en carne propia lo que es perder un primogénito. Dice que no había lugar donde no hubiera un difunto, un muerto, un primogénito, porque los primogénitos son de Dios. Entonces, cuando Dios le pide a Abraham, a su hijo, no le estaba pidiendo prácticamente un hijo, sino su primicia, su primicia. ¿Por qué no le pidió a Ismael, que era el otro hijo y también era hijo de Abraham? Porque no era hijo de la promesa. La promesa era que el hijo que iba a tener sería con Sara y no con Agar, o sea, con la propia esposa y no con otra, con una joven que era como la concubina de Sara. Era para los oficios de Sara, pero no era como esposa de Abraham. Entonces Dios es muy ordenado, demasiado ordenado. El mundo dice el orden o lo ordenado que es Dios. Entonces, el no sembrar la primicia o el no dar la primicia es no cultivar un árbol, porque la primicia son las raíces. Y por eso dice, si la raíz es santa, también lo son las ramas y por obvia razón los frutos. O sea, usted cuando siembra un árbol, pues ese árbol le va a dar bendición muchas veces. Y si siembra muchos árboles, pues imagínese, va a tener cosechas abundantes. Quiero que anoten algo, por favor. Una cosa es ser un primogénito, otra cosa es una primogenitura y otra cosa muy diferente, una primicia. ¿Qué es ser un primogénito? Es el primer hijo de una familia. Él, por obvias razones, le pertenece a Dios, sea hombre o sea mujer. Era el cordón umbilical prácticamente para la bendición de la familia. O sea, esa persona era consagrada a Dios,
Acordémonos de Samuel, el primer hijo de Ana. David, aunque era el octavo hijo de la familia, a Dios le plació. Por eso cuando Samuel llega a la casa de Isaí y le dice, es que he venido a ungir a un hijo de usted, a un hijo suyo, como rey sobre Israel, como príncipe. Por eso Isaí le saca a su hijo, le presenta a Eliab, le dice, es que él es mi primogénito, él estaba en su derecho. Por eso Samuel sigue pasando a los hijos y dice, no, tiene otro hijo, allá está. Porque de alguna manera David era primogénito por cuanto no era hijo con la familia de Isaí, era un hijo diferente, pero a Dios le plació tomarlo como primogénito. Entonces, todo primogénito trae honra. Giovanni, por favor, Éxodo capítulo 13, versículos 1 y 2. Todo primogénito trae honra. Por eso, a todos los que tenemos hijos, bendigamos mucho a nuestro primogénito, no como a alguien más especial, sino como a alguien que trae honra. O sea, nosotros fuimos padres por nuestro primogénito. Giovanni. Dice, dedicación de los primeros hijos varones. Luego el Señor le dijo a Moisés, dedícame a todos los primeros hijos varones del pueblo de Israel. Todo primer nacido, tanto de los seres humanos como de los animales, me pertenece. Ahí lo dice el Amén. Señor. Gracias. Sí, Porque señor. todo primogénito trae honra. Ahora, si ustedes observan, hagan una especie de retrospectivamente, miren sus vidas. Si usted es el primogénito, observe que usted ha tenido una vida muy dificultosa. Su vida no ha sido fácil, porque usted es una promesa de Dios. Usted fue el que abrió la matriz. Usted fue el que le enseñó a sus padres a ser papás. Usted fue el que evidenció si ese papá iba a ser bueno o iba a ser malo. Usted es una bendición. Si usted es primogénito, por favor, hágamelo saber. Coloque una manito ahí en la pantalla. Amén. Por eso usted es una persona que el enemigo quisiera desbaratarle, dañarle. Todos los primogénitos sufren mucho, sufren demasiado, más que los demás. Pero es el que tiene los mayores privilegios, porque es el que estrena, siempre es el que estrena. Al primogénito deben comprarle todo, mientras que a los demás muchas veces son los que le colocan lo que ya utilizó el primogénito. Entonces bendiga a su primogénito. Si puede hoy hágale una llamada, si puede hágale una visita, si puede envíele una palabra de bendición. Dale, hijo, bendigo tu vida. Me cambiaste mi vida, me enseñaste a ser mamá, me enseñaste a ser papá. Gracias, te bendigo, hijo. ¿Por qué? Porque el enemigo los busca, el enemigo sabe cuando una persona es primogénito. Y como son de Dios, el enemigo siempre va a querer lo de Dios, hacerle daño en toda su forma, en la familia, en la parte moral, en la parte espiritual, en la economía, en todo. Son muy asediados. Tal vez usted no lo sabía, pero hoy usted debe cubrirse con la preciosa sangre del Señor y decir, voy a reclamar mi primogenitura, que es la segunda parte. O sea, ser primogénito es abrir la matriz, es abrir espacio para otros, es abrir espacio para otros, ¿sí? Entonces viene la primogenitura. ¿Qué fue lo que perdió Esaú cuando vendió la primogenitura? Él la transfirió. ¿Qué fue lo que perdió? Se lo voy a colocar de esta manera como ejemplo. Supongamos que en una casa hay 5 hijos y los papás son personas solventes económicamente, tienen muchas tierras, tienen mucha riqueza. Al primogénito
le correspondía la mitad de todo lo que tienen los papás. Y a los demás hijos, con la otra mitad, la debían repartir entre ellos cuatro. ¿Qué tal eso? ¿Pierde poco o pierde mucho? Mucho. Muchísimo. O sea, el hijo heredaba la mitad de todos los bienes que tuvieran los padres, el primogénito, y con lo que quedara para los demás hijos. O sea, era un privilegio ser primogénito, porque era el mayor heredero. Cuando Esaú le vende la primogenitura a su hermano Jacob, ¿sí? Él era entregando todo su haber. O sea, Jacob no solo tenía una parte de la otra mitad, sino que tuvo la otra mitad completa. No tenía que repartirla con nadie. Por eso fue el padre de lo que hoy en día se llama el pueblo de Israel. O sea, la bendición de Saúl era inmensa, pero como él la vendió, ¿sí? Entonces la tomó Jacob. Y mire lo que era, tan grande que era que hasta el día de hoy permanece, después de miles de años. Y ya la primicia es de lo que estamos hablando, para que usted tenga la, la comprensión de qué es ser primogénito, qué es primogenitura y qué es primicia. Entonces, la primicia es lo que Dios nos dejó a nosotros para este tiempo, que no somos del pueblo de Israel, no somos esa primogenitura, esa herencia. Entonces, Dios amplió la bendición para nosotros, el pueblo gentil, y nos entregó a pastores, a profetas, a apóstoles, toda persona que esté frente a una iglesia, para que esa iglesia que tenga entendimiento y obediencia, entonces bendiga al hombre o a la mujer de Dios. ¿Para qué? Para que haya bendición en la casa. Yo no sé, pero después de esta palabra, si usted la pone en práctica, espere lo mejor. Espere lo mejor de lo mejor. Espere la abundancia que Dios tenía. O sea, ¿qué es la primicia? Es como una llave. Es como una llave. Una llave no es la casa, pero abre, le da acceso a la casa. Una llave no es mucho. Usted las carga en su bolsillo, pero sin esa llave usted no podría entrar a esa gran bodega que Dios le va a entregar. Usted no podría prender ese vehículo que Dios le va a entregar, porque todo se abre con llaves. Todo se abre con llaves, así sea con llaves como claves, pero Dios le va a entregar a usted esa bendición. Así puede que probablemente usted lo haga, probablemente no lo haga. Yo no sé, usted lo sabe. Pero si usted lo hace, le puedo asegurar por la palabra, no porque lo diga uno, sino porque estamos sustentados en la palabra. Nosotros somos unos voceros de Dios. Que si a usted le llega esta palabra y se le revela y usted dice lo voy a hacer, sí o sí lo voy a hacer. Ahora, no le pida permiso a nadie. El problema de muchas bendiciones es que uno le dice a fulano o a sutano, ¿será que lo hago? Amado, es usted el que está recibiendo la palabra. Tal vez usted no lo quiere hacer y quiere escucharlo de alguien más. Hay espositas que no dejan que sus esposos diezmen. Hay esposas que no dejan que sus esposos lleven una primicia. Y también a la inversa. Hay esposos que se ofenden si la esposa lleva algo para la iglesia. Entonces, note que es un ataque y no lo espere de gente ajena, espérelo de gente cercana. Espérelo de gente cercana. En una ocasión, hubo un hombre de Dios. Voy a pronunciar el nombre de él porque es una persona muy, muy querida. Él se llama Luis, de apellido Gil, Luis Gil. Y este hombre en una ocasión, él salió de su trabajo, ese día le dieron su sueldo. En ese tiempo daban el sueldo en unos sobres que en la parte de atrás, de afuera, escribían.
por qué se había ganado ese dinero. Y él se había ganado, del mes de salario, se había ganado 130.000 pesos. 130.000 pesos. ¿M? Y, y lo llevaba para su casa, pero él recibió el sobre y se fue para la iglesia. En la iglesia, el pastor presentó una necesidad para cubrir pues parte de lo que compromisos de la iglesia. Y el pastor al terminar el culto le decía a los hermanos, amados, se están necesitando 130.000 pesos, así pues de que quién puede colaborar y empezó así, como muchas veces hacemos nosotros, pero no se levantó ninguna mano, ni siquiera la de Luis Gil, porque él decía, es que eso es lo que yo recibí de mi salario del mes y el pastor está necesitando 130.000. Y empezó él a chocar en la mente, dijo, no, pero si yo doy algo, mi esposa va, no, qué problema, no, eso fuerte. Sin embargo, cuando se terminó el culto, Luis Gil sintió darle al pastor y lo llamó, le dijo, pastor, mire, pues yo recibí mi salario y yo veo que su merced tiene esta necesidad acá en la iglesia, así pues yo hago parte de la iglesia, yo le voy a dar mi sobre. El pastor no le rehusó, no le dijo nada, tranquilo, Luis. Permítame bendecirle su vida y gracias, gracias porque me da mucha paz lo que usted acaba de hacer. Y el pastor le recibió el sobre con los 130.000 pesos. Y Luis, cuando sale de la iglesia, él estaba como preparando, ¿qué le digo a mi esposa? Ahora, ¿qué le digo a ella? Porque yo entregué el sueldo para el mercado, para cubrir obligaciones. O sea, ¿qué le digo a ella? Imagínense ustedes de cuánto tiempo le estoy hablando, que el sueldo era aproximadamente como 90 y algo, ¿sí? Año 89, 90 aproximadamente. Y le estaba, y él con sus horas extras y bueno, todo lo que dan de subsidio de transporte y todo. Eso sumaba 130.000 y él entregó con todo y sobre, pastor, todo. Y cuando sale, él busca una cabina telefónica, que en ese tiempo habían los teléfonos de monedas. Y él va al teléfono y echa una moneda allá y empieza a hablar con la esposa. Hola, mi amor, hola, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Y amor, es que tengo que contarte algo. Y la esposa al otro lado le responde, le dice, ah, sí, Luis, tenemos que hablar porque me está ocultando cosas. Y él quedó así como un poco inquieto, ¿cómo así que le estoy ocultando cosas? ¿Sí? Y bueno. Dialogaron, él lo que quería era preparar el terreno, suavizar a la esposa, que no se fuera a poner brava por lo que había acabado de hacer. Y cuando llega a la casa Luis, la esposa lo recibe muy efusiva, muy contenta, y él le dice, amor, sentémonos un momentico, es que quiero comentarte algo. Y le dijo, no, la esposa le dice, no, no, no. Primero me hace el favor y me explica qué es ese dinero que tiene en la mesita de noche. ¿De dónde lo sacó? Y Luis se queda, se asombra y dice, mi amor, ¿cuál dinero? ¿Cuál dinero? Amor, ¿cuál dinero? Yo no. Dijo, sí, me tienes que explicar eso, porque yo conté la plata que está en la mesita de noche y ahí hay 400.000 pesos. Luis, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no me habías contado que tenías plata guardada? Y Luis, él quedó ahí anonadado, decía Dios, ¿cómo es posible que yo acabo de entregar 130.000 para cubrir una necesidad de la iglesia y tú pones en mi mesita de noche 400.000? Así es Dios, así es Dios. Y Luis nos contó ese testimonio impresionante. Él decía, y yo soy una persona de oración. Él nos contaba, yo ando con un tapetico. Ese mi lugar de oración es ese tapetico, mi tapete. Yo para todos lados me voy con mi tapete a orar. Pero son personas que no cuestionan cuando se trata de dar y menos en la obra de Dios.
no hacen bregar, no hacen bregar. Amados, donde todos fuéramos muy obedientes, todas las iglesias, los pastores, serían personas muy bendecidas, bendecirían sin mucho esfuerzo al pueblo, con alegría, con entusiasmo. Recordemos que el Señor Jesús tomaba ofrendas, Él tomaba ofrendas. Se calcula que aproximadamente el Señor Jesús debía producir más de 1 millón de pesos. Si fuera la fecha, el día de hoy, aproximadamente 3 millones de pesos para sustentar a los hombres que estaban con él. El ministerio del Señor Jesús se movía con recursos, pero a veces se piensa que los ministerios nuevos no, no, nosotros no necesitamos. Claro que sí, todos necesitamos. Es un trabajo, es un trabajo. Así que, amados, pues les bendigo sus vidas. Espero que esta palabra llene sus expectativas, que le haya quedado muy claro la diferencia de cada una de estas tres partes y que usted empiece a dar su primicia. Hágalo con alegría, hágalo con gozo y será sin mucho esfuerzo. Por esa camita que usted estaba orando, espérela. Por ese carro que usted estaba orando, por esa casa, por todas esas cosas. Hágalo con alegría y se va a dar cuenta cómo Dios le cumple, cómo Dios le cumple. Amén. Los quiero mucho. Les bendigo. Desearles pues lo que queda de este día, lo mejor. Les invito los que puedan estar en el ayuno a las 9 de la mañana, estaremos allí orando. Y bueno, mi Sandrita, bien pueda. Pastor, una consulta. Ay, perdone, va, pero yo Tranquila, no estoy, señora, está muy estoy, bien. Tal vez puede mire, pa- preguntar por todos. sí, sí, porque si muchos tienen dudas ahí Sí, y no preguntan, pues yo voy a preguntar. correcto. Bueno, pastor, en la iglesia se practican las primicias, ¿verdad? ¿Qué pasa? Si yo vengo y cambio mi manera de entregar las primicias y no las llevo a, la- a las fiestas de primicias, sino que se las entrego al pastor. Inmediatamente, conociendo al pastor, me va a decir que soy una rebelde, que estoy trabajando en desobediencia, que no estoy obedeciendo, que no estoy sujeta a él como la autoridad, porque ellos lo Usted, están haciendo de esa manera. sí, usted cumple con entregársela a él. O sea, el orden es entregársela a él. Ya lo que él haga con la primicia ya es cuestión de él, pero usted cumple con su parte, ¿sí? Usted le dice, por favor, bendiga mi vida, yo le entrego esta primicia a usted. Ya si él la quiere repartir o algo, ya es, o sea, ya es de él, él puede hacer lo que quiera con ella, pero usted ya hizo su parte. Conociendo al pastor José Maldonado, no la agarra. Anda a ponerla allá en la tarde, allá anda a ponerla allá donde están todas las primicias. Entonces busque a la esposita de él y entréguese, oiga, recíbame la pastora y ya si su merced la quiere colocar con las demás, ya vuelvo y repito, es su decisión, pero procure entregársela directamente a él o a ella, ¿sí? Alguno de ellos, no a un diácono, no, a ellos personalmente. Bien, mis amados, Bueno, permítanme hacer una oración, inclinen sus rostros ahí donde están. Amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús, estamos delante de ti, Padre, aprendiendo de tu palabra, Señor. Son secretos que tú le entregas a tu pueblo. Bendiciones, Señor, que se desatarán por la obediencia, Señor. Sabemos que después de una enseñanza queda una intención, pero la intención puede ser denegada. Señor, te ruego que no sea solo una intención, sino una determinación, que haya firmeza en los pensamientos, que haya firmeza en las decisiones, que haya firmeza, Señor, en el dar, que tu pueblo sea un pueblo generoso, que tu pueblo sea un pueblo dadivoso, un pueblo, Señor, que active bendiciones por obediencia, Padre Santo. Te ruego, Señor, que a partir de hoy tu pueblo, Señor, particularmente y especialmente quienes han tenido a bien conectarse a estas transmisiones, para quienes están a través de Facebook, quienes están acá en esta plataforma de Zoom, Señor, que cada uno de ellos
empiecen a ver los resultados de su obediencia, los resultados, Señor. Que si alguien la practica desde hoy mismo empiecen a pasar cosas sobrenaturales, que esa llave que se llama primicia desate bendiciones abundantes, Señor, y que así sea mes a mes, Señor, año tras año, Padre, que nunca más vuelva tu pueblo a pasar escasez, a tener que pasar vergüenzas por economía, a tener que suplicar, Señor, para un trabajo o vestir ropas que ya no quiera Dios. Te ruego, Padre, que tú bendigas a tu pueblo, Señor, que practica la obediencia. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, mis amados, mañana con la ayuda del Señor continuamos en estos temas de esta semana. Milagros financieros. Dios los bendiga. Felicidades.